Otra vez, 2, 1. A los que nos acompañan de YouTube, la segunda parte, bueno, estábamos hablando de los siguientes indicadores. El índice de desarrollo de género mide cómo las mujeres participan en la sociedad y qué tan factible es que estudien y se desarrollen a la par con los hombres. Esta no se comporta tan parecido al índice de desarrollo humano, se comporta más, o sea, no es tan parecido o no se comporta tan a la par con el PIB per cápita, porque obviamente el PIB per cápita es uno de los componentes del índice de desarrollo humano, sino que tiene una tendencia bastante disimilar con el PIB per cápita. Veámoslo un momento. Gender Equality Index no es tan parecido al al, al ingreso per cápita. Se comportan un poquito disímiles y vemos que los países asiáticos están un poco debajo, mientras que los europeos occidentales tienen un mayor índice de equidad de género, es más alto. Los americanos estamos ahí, Colombia todavía está muy machista, incluso para los estándares americanos. México también es más, pues ya vemos en Brasil, Argentina, en otros países ya el desarrollo eh, ya han llevado que las mujeres tengan un lugar mucho más importante. Eh, el índice de pobreza humana lo que mide es lo opuesto, y es que tan pobre es una sociedad, tanta falta de recursos está en la sociedad y demás. Índice de adelanto tecnológico lo que mide es cuánto participa el país en la producción de tecnología. Y hay uno adicional que no tengo aquí, pero me parece muy importante, y se llama el índice de Gini, que mide la desigualdad en una nación. Eh, aquí lo vi, Guinea, es que tan desigual es un país. Miren ustedes que si lo vemos con el índice, los ingresos per cápita, vemos algo muy chistoso, algo, bueno, no sé si sea chistoso, pero vemos como una especie de U. No sé si ustedes lo ven, vean la U aquí en la gráfica. Es como que chun, y después sube otra vez como que primero comienza a caer en cuanto baja el ingreso y después en ciertos niveles de ingreso vuelve a subir. No sé si lo vean, como una curva. ¿Qué significa esa situación? ¿No se lo imaginan, muchachos? Bueno, entonces lo que pasa es esto, entre los países más pobres hay una gran desigualdad interna. En un país como Zimbabue hay una gran desigualdad. Cuando el ingreso comienza a subir, otra vez los países comienzan a ser más equitativos, se dicen más equitativos. Extrañamente, algunos comienzan a volver a ser más inequitativos otra vez, como Estados Unidos, por ejemplo, Luxemburgo y demás. Esta situación es muy complicada, ¿no? Miren dónde está Colombia, entre los países más desiguales del mundo, junto a Brasil. Colombia está comportándose de manera muy desigual, o sea, muy pocos tienen acceso a grandes recursos. Y Estados Unidos últimamente ha estado, digan lo contrario a algunos, Estados Unidos lo que ha estado viviendo últimamente es que está aumentando más y más la desigualdad interna del país. Antes estaba por allá en 35 y comenzó a subir en los últimos años de manera muy importante. Mientras que los países europeos, como lo vemos, tienen de los menores niveles de desigualdad. ¿Sí ven, chicos, esta situación? ¿No? ¿No la ven? Sí, señor. Ah, bueno. Hay en economía una tesis, una hipótesis que es no sé cómo decirlo, de difícil explicación. Y es que se dice que cuando un país comienza al principio a crecer mucho, la desigualdad crece mucho. Como cuando aumenta mucho los ingresos, es decir, pasa muy rápido de aquí a acá, la desigualdad comienza a crecer, pero las presiones sociales y demás tienden a hacer que la desigualdad vuelva a bajar. Entonces muchos de estos países ven esta situación.
primero, a la vez que van hacia la derecha, van hacia arriba y van adelantándose y van volviendo a bajar. La desigualdad comienza a caer otra vez en esos países. Eso se llama curva de Kuznets. Como por ejemplo en China se veía ahí, la desigualdad estaba baja cuando era muy pobre, comenzó a subir la desigualdad y comenzó en el futuro, comenzó a caer y a caer la desigualdad en estos países. Pero no tanto, pero digamos China, que tenemos aquí la bola grande, la desigualdad creció mucho en este periodo y se vio pues obviamente mayor desigualdad, pero los cambios sociales llevaron a que la desigualdad comenzara a caer en los últimos años. Estados Unidos extrañamente visto lo contrario, cuando al principio comenzó a caer la desigualdad, comenzó a subir la desigualdad en cuanto aumentó los ingresos, lo que obviamente deshabilita la curva de Kuznets. Eso políticamente tiene una situación, o tiene una implicación muy fuerte, y es, algunos dicen, basándose en esta hipótesis de Kuznets, la mejor política social es que el país crezca, como sea. Entonces dice el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, y decía Duque, no, lo que hay que hacer para atacar la desigualdad es crear empresas y darle a la gente la posibilidad de que contrate como sea. Entonces eso quiere decir disminuir de beneficios laborales, aumentar beneficios tributarios y demás, para que las empresas creen empleo, según la hipótesis de ellos, basados en la hipótesis de Kuznets. Pero últimamente esa hipótesis cada vez se ve más demeritada, como por ejemplo Estados Unidos. Sí, sigue creciendo, pero a la vez sigue creciendo la desigualdad. Esa relación no se ve. Ese discurso de la curva de Kuznets y todo se la tumbó un señor Piketty que escribió un libro que fue muy famoso en los últimos años que se llamó, eh, ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Digo, el libro de Piketty, Thomas Piketty. Eh, el Capital, el Capital. Y este libro básicamente desmiente esa hipótesis de las que acabo de plantear, de la que acabo de contar yo, y es que para que un país se vuelva más equitativo, lo único que hay que hacer es hacer que las empresas crezcan. Pues Estados Unidos muestra lo contrario, que entre más crece, más desigual se vuelve. Bueno, por eso es que el índice de Gini es tan importante. Volvamos a nuestros índices anteriores. Índice de adelanto tecnológico. Y este índice de adelanto tecnológico es qué tanto participa el país en la transferencia, bueno, en la producción y de transferencia de tecnología. Entonces coloca varios índices, varios rangos, cómo está la creación de nueva tecnología, cómo está la difusión de las innovaciones, difusión de antiguas innovaciones, los conocimientos especializados. Bueno, Colombia está acá en el rango de seguidores dinámicos, está como en un punto donde no está generando tecnología, como por ejemplo Suecia, Japón, Corea, no es un líder potencial como por ejemplo España, Italia, sino que está ahí intentando copiar lo que están teniendo los demás, ahí como siempre aplicando lo que están generando eh, los demás países. Entonces ahí fue que hicimos nuestra pasa para break. Y entonces tengo que enseñarles un tema que ya es más complicado, pero quisiera, muchachos, antes de pasar a ese tema más complicado, que me digan si entendieron lo que les hablé anteriormente acerca de los índices de desarrollo humano y demás. Si les pareció buena explicación, si quieren saber más del tema. Todo claro, profe. Y si lo ven pertinente para sus vidas y demás. Entonces, lo que yo quiero, más allá de que sepan cuáles son los índices, es que cuando tomen decisiones políticas o cuando escuchen hablar en distintos medios de comunicación acerca de PIB y que, mejor dicho, medios
medios de comunicaciones digan, no, es que el PIB es el índice de que tan bien va el país. Recuerden su clase de macroeconomía y llegan un par y digan, pero a mí el profesor de macroeconomía me dijo que no es exactamente igual el PIB que bienestar económico. Y nos mostró que no todo es eso, no todo es cuánta plata se tiene, sino que hay muchas otras cosas alrededor del desarrollo humano. Y es de cómo estamos en verdad en el país, cómo está en verdad, cómo está la esperanza de vida, cómo está el nivel de educativo, cómo está la desigualdad, cómo está el tema de desarrollo de género. Hay muchas otras cosas que el PIB no mide. Hay muchas otras cosas que el PIB no mide. Y cuando un administrador de paso dice, no, es que el país va bien porque el PIB va bien, ustedes digan, sí, vamos bien, ¿y cómo está el tema de equidad de género? ¿Cómo está el tema de la mortalidad? ¿Cómo está el tema de, de expectativa de vida? Ah, eso vamos bien. Y además también, recordando ya lo que les dije del Producto Nacional Bruto, sí, y ese PIB per cápita, porque sigue subiendo y el Producto Nacional Bruto no? Entonces, eso no es para tragar entero, es para evaluar lo que nos dicen, lo que nos cuentan, que ustedes tengan una capacidad crítica, ¿sí? Y que cuando una política diga, no, es que para generar mayor bienestar entre las personas, como decían, menos impuestos más, y más empleo, eso no siempre es cierto. Eso no siempre es cierto. O si es más empleo, no significa exactamente mayor bienestar para las personas. Bueno, bueno, esta segunda parte del día de hoy, quiero hablarles de una relación que tienen el PIB con la capacidad de un país para sostener deuda a largo plazo. O sea, yo sé que ustedes no, yo sé que ustedes van a decir cómo se relacionan esas dos cosas. Cómo es que supuestamente un país y el PIB va a medir cuánto es capaz el país de sostener deuda en un periodo de tiempo determinado y cuánto gasta un país de internos, de demanda interna, termina desencadenando un mayor nivel de deuda o un menor nivel de deuda. Para poder ver esta situación y cómo se relacionan estas dos cosas, vamos a utilizar un indicador que se llama renta personal disponible. Y esto nos va a decir, hombre, cuánto es lo que tenemos como personas disponible para poder invertir en distintas cosas. Por ejemplo, partamos desde una situación. El PIB primero lo que mide es la producción de la economía, cuánto se produce en una economía. A esta producción que se genera en la economía obviamente le corresponde un, una renta o unos ingresos a las personas que produjeron esa producción, o los que hicieron esa producción. Esto de los que son propietarios de las máquinas, los que son propietarios de la tienda o son solamente trabajadores, le corresponde un ingreso que es reflejo de lo que produjeron cada uno de ellos. Ahora bien, entonces, la renta personal disponible es el nivel de ingresos que disponen las economías domésticas. O sea, la renta personal es lo que tienen las economías domésticas para gastar y ahorrar. Si uno dice, todo lo que uno produce genera ingresos y ese ingreso termina desencadenando gasto o ahorro, entonces la renta personal disponible es cuánto hay de ingresos que están, que están a la mano para gastar y ahorrar. Para hallar el nivel de renta disponible hay que hacer unos ajustes al PIB, obviamente. Y esto es, hay que sumar al PIB lo que nosotros recibimos, o lo mejor dicho, lo que el país recibe de ingresos desde el extranjero. Cuando obviamente se recibe más del extranjero, se eleva la renta personal disponible de los individuos, ¿cierto que sí?
Sí, señor. Bueno, además hay que hacerle un ajuste importante a esa renta personal. No, muchachos, ¿saben qué? Mira, yo les voy a pedir un favor. Es que este ratico me dio un hambre terrible y la verdad necesito ya detenerme y dar esta parte bien. ¿Les parece si dejamos la parte hasta acá? Hasta lo que ya les di hasta el momento. Sí, profe, no hay ¿Ustedes ningún cómo problema. Sí, qué dicen profe, los claro. chicos? Sí. No, yo les doy esto más detalle la próxima semana y la próxima